Muy buenas tardes, muy buenas noches, queridos amigos. Esto es El Remolino, revolviendo tus ideas, removiendo los sentidos. Y esta tarde, noche, o donde quiera que ustedes estén escuchando, en este momento tenemos una sorpresa especial, algo que me llena de gusto, de orgullo de poder compartir con todos ustedes la historia, los anhelos, todo lo que hay detrás de este personaje queretano, ya muy queretano, pero también con un gran pasado, con una gran historia. Él es José Luis Aguilar, y algunos le llaman el pintor musical de Querétaro. Maestro José Luis Aguilar, bienvenido, este es tu programa, saludos. Muchas gracias, gracias por la oportunidad. Igualmente un saludo a ti y a todos los amigos que nos hacen favor de vernos. La verdad es que es un placer para nosotros tenerte aquí, maestro, querido amigo, y queremos preguntarte, ya que nos hiciste el favor de tenerte aquí en esta entrevista, que nos platiques, que nos cuentes esas cosas que no se han comentado mucho. Pero José Luis Aguilar, ¿cuáles son los orígenes? ¿De dónde viene José Luis Aguilar? ¿Dónde nació? ¿Mexicano? ¿De dónde, en qué pueblo vio nacer a este compositor? Bueno, yo nací en Tlacotalpan, Veracruz, y desde muy pequeño, a los 2 años de edad, me afinqué en un bonito pueblo que lleva por nombre Carlos Acarrillo, a la orilla del río, a la orilla del río Papaloapan. ¡Uy, qué bonito, qué romántico, maestro! Sí. Y bueno, pues recuerdos inolvidables de ese grandioso río. Ajá. Ahí estuve hasta los 17 años promedio. Ajá. Y de ahí me salí al Distrito Federal. Sí. La hoy conocida Ciudad de México. La Ciudad de México, así es. Un poquito más tarde llego a Querétaro. Ah, vaya, entonces fueron 3 grandes lugares: Veracruz, Ciudad de México y luego Querétaro. Así es. Oye, maestro, entonces la música la tenías ahí al nacer, o estaba el río, estaba el aire, el viento, los árboles, ¿no? Te silbaban al oído la música. Sí, teníamos, yo creo que había muchas cosas para motivarnos. Había además ese talento, esa vena artística, porque más o menos a la edad de 8 años recuerdo que canté un pedazo de canción en el salón de la escuela. Uh-huh. Me escuchó la maestra y ahí me agarró, me dijo, viene el evento del 10 de mayo, entonces vas a cantar para el día 10 de mayo. Oh, yeah. Después que el Día del Padre, oiga, maestra, no, pero no me hagas eso, o sea, yo nada más, no, tienes buena voz, ya te escuché y vas a cantar. Lo curioso de todo esto es que recuerdo que fue en el parque principal de ahí de mi colonia, el evento, y ahí se llama Paso Real, ahí donde yo me afinqué por tantos años. Y recuerdo bien que canté una canción que ahora no la recuerdo, pero era una canción de este cantante argentino, compositor, ahora por ahí me voy a acordar. Sí. Y jamás se me va a olvidar porque a media canción me entraron unos nervios, pero terrible. Bueno, yo entré nervioso, pero a media canción los nervios me terminaron por traicionarme del todo y empecé a llorar y salí corriendo. Salí corriendo y por allá me escondí por allá atrás, ¿no? Sí. ¿Qué edad tenías en ese momento? ¿8 años? 8 años. 8 años, sí, no es fácil. Qué bárbaro, sí. Qué impresión, qué historia. Sí, fue muy impresionante para mí. Y bueno, la maestra me fue a buscar y platicó conmigo y me dijo que lo había hecho muy bien, que estaba muy orgullosa de mí. Me dio mucha confianza y pues de ahí empecé a hacer algunas actuaciones ahí mismo en la escuela porque hacíamos obras de teatro. Uh-huh. Y bueno, pues a partir de ahí yo empecé ya con esa fortaleza que me había dado la maestra de platicar conmigo y decirme que yo tenía el talento, a fortalecerme anímicamente, y bueno, a partir de ahí yo empiezo a desarrollar mi quehacer artístico. No, hombre, maestro, pues excelente historia. No es fácil, ¿no? De niño vivir esa experiencia, pero además también el apoyo de la maestra, ¿no? Que también seguramente fue importante para darle viada a esta pues carrera artística, como dices tú. La maestra Cecilia, la recuerdo con mucho cariño. Claro que sí. Maestro, ¿y cómo? Bueno, ese fue el acercamiento, pero ¿cuáles fueron tus pininos? ¿Ese fue tu primer acercamiento? Ese fue mi primer
Antes no hubo algunos gorritos, o tus papás los veías cantar, o tu mamá los escuchabas cantar, o la gente. ¿Cómo te dio la onda de cantar? ¿O nada más fue ese No, día lo yo supiste? cantaba, no, Ah, yo ok. cantaba, pues debajo de grandes árboles que teníamos ahí en el patio en el día, Sí, este, pero lo hacía de manera muy a mi persona, no había, no no era había, público. no lo hacía público, pues era parte de esa situación del temor, ¿no? ¿Qué van a decir de mí? O que si canto feo, o aquello o el otro, ¿no? Sí, sí, sí. Pero yo ya me desarrollaba de manera, pues, podríamos decirlo íntimamente, ¿no? Sí, claro, claro. Como aquí lo haríamos en la regadera, usted lo hacía ahí abajo de un Así es, arbolito. sí, claro. Vaya, qué bonito, qué bonito. ¿Sus papás fueron oriundos también de Veracruz? ¿Tenían vena artística? ¿O cómo apareció, cómo eran ellos? Yo lo desconozco porque yo quedé huérfano a los 2 años de edad. A los 2 años. No Sí, sabía entonces eso, maestro. yo desconozco yo si ellos cantaban o qué fue de ellos, lo desconozco. Desconozco gran parte de su vida, ¿no? De ellos. Ah, Sé ok. de ellos por parte de mi abuela y de algunas tías que me platicaron en su momento, Ajá. pero sé muy poco de la vida de mis padres. ¿Viviste entonces con tus abuelos? Viví con Es mi abuela desde mi abuela materna desde los 2 años de edad. cuando A fallecen tus los, papás. cuando iba, hasta los 17 años más o menos que yo ya me salí de Paso Real, aquella colonia que tanto recuerdo. Ah, vaya. Comprendo, maestro. Entonces, después de esto, después de estar en estos páramos, en estos lugares, en estos llenos de árboles, llenos de música, vives esa experiencia y te vas a la Ciudad de México. Pero en ese trayecto, ¿ya había composiciones, maestros? ¿Ya había ideas musicales? ¿Ya habías escrito alguna cosa? ¿O eso llegó después? No, lo que yo escribía era poemas, hacía trozos de poemas, pero siempre he sido una persona media muy metida en sí mismo y me guardaba yo mis cosas. A la fecha yo sigo guardando algunas cosas que bueno, pues debería yo de sacarlas al aire, ¿no? Ajá. Me guardaba aquellos poemas y a final de cuenta en alguna ocasión, por la lluvia y todo esto, los perdí. Y yo empiezo a escribir cuando llego al Distrito Federal, al ver un amigo mío que cantábamos juntos en un café, era la época de los cafés, en los años 80. Ajá. Recuerdo que le escuché una canción que él escribió y pensé, dije, bueno, yo podré escribir alguna canción. Ajá. Y empecé a escribir y en un buen día le dije, oye, mira, escribí esta canción. Y me dice, ¿escribes bien? Posteriormente, pues, él trabajaba en una editorial de Dimusa, de Musar, perdón, más bien en la editorial de Dimusa, Uh-huh. y él era promotor de canciones, entonces yo llevaba mis canciones ahí con él para promoverlas con los artistas. Uh-huh. Tuve la fortuna de algunas grabaciones con grupos musicales para bailes. Uh-huh. Y bueno, pues ahí es cuando ya inicio yo formalmente mi etapa de compositor Sí. y empiezo a desarrollarla y hasta la fecha. Y hasta la fecha, ¿tienes el recuerdo de algún tema que recuerdes desde estas primeras canciones que se movieron con estos grupos? Sí, tengo un tema que lleva por título Cadenas, que es un Cadenas. tema que grabaron tres grupos diferentes. Uh-huh. El que bien recuerdo fue Nativo Show, Ajá. son del estado de Veracruz. Oh, Y, ya. y fue una canción con mucho éxito, tuvo mucho éxito radial sobre todo, Yeah. y pues dejó muchos, pues muchas cosas importantes e interesantes que me permitieron abrirme más camino, ¿no? Porque entonces cuando ya te empiezan a grabar, pues dices, bueno, entonces sí, mi trabajo como compositor sí lo vale y pues hay que desarrollarlo de manera más seguida y ampliar en cuanto a la forma de escribir para escribir a diferentes artistas. Claro. Sí, porque además también los que graban dicen, oye, qué buena canción, ¿quién te la escribió? Y van contigo y te dicen, oye, pues, ¿qué más tienes, no? ¿Qué más nos puedes ofrecer? Desde luego. Claro. Oh, excelente. Y entonces esto sucede en los 80s, En los 90s. 80s. En los 80s, parte de los 90s, ya en el 93 yo llego a Querétaro. Ah, Ya ok. cuando me afinqué aquí en esta hermosa ciudad y a partir de ahí pues
empecé a desarrollar ya una carrera un poquito más regional, sobre todo en la composición, ¿no? Ajá. Y de ahí surge, precisamente en ese momento surge la idea de componerle a este estado, o cómo surge la idea de crear porque vamos, para la gente que no lo sabe, José Luis se ha encargado, el maestro José Luis se ha encargado de hablar de hechos históricos que están relacionados con la ciudad de Querétaro, pero también se ha dedicado también a hablar como una especie de abanico y que de Querétaro, y de que cada color corresponde a cada municipio. Hay una historia, como una especie de poesía descriptiva hecha canción de cada municipio del estado. No sé si hay algo que corregirme, maestro, adelante. Y eso ha sido parte importante, representativo de la historia de nuestro estado, poder plasmar en esto, en música, en historias escritas, en poemas escritos con música, lo que son nuestros espacios municipales, nuestras entidades dentro de este hermoso estado. ¿Es correcto así, maestro? Sí, sí, es correcto. Bueno, cuando yo, contestando al inicio de tu pregunta, yo ya había estado en Querétaro de visita y la verdad es que es una ciudad primorosa. Yo cuando la vi me encantó. Más sin embargo, antes de yo llegar a Querétaro, yo me quería ir a vivir a Jalapa, Veracruz. Uh-huh. Pero bueno, las circunstancias me mandaron para este lado, digamos, para el centro del país, y sí, llegué a una ciudad maravillosa. Y en ese entonces recuerdo que yo paseaba por la ciudad y ver lo maravilloso que es. Pensaba hacerle una canción y hice muchos bosquejos, hice muchos intentos y nunca se plasmó lo que yo consideraba que debería llevar la canción. Entonces abandonaba yo el proyecto. Sí. Posteriormente fuimos nombrados Patrimonio Cultural de la Humanidad. Así es. Entonces fue cuando dije, este es el momento en que yo debo escribir la canción para Querétaro. Pensando por ese nombramiento, y escribí Querétaro Mi Libertad. Ajá. Es una canción que hoy en día es importantísima en la ciudad y en el estado, lo cual agradezco mucho porque, bueno, pues eso me permitió empezar a visualizar que yo podía hacer música para Querétaro. Ah, bien. ¿Esto se dio a la raíz de alguna convocatoria o fue un hecho por ti? No, por el simple hecho de que fuimos nombrados Patrimonio Cultural de la Humanidad. Ajá. Yo decidí que este nombramiento debería de galarse con una canción. Uh-huh. Porque yo había hecho una investigación antes y había encontrado a Querétaro con muy poca música. Yo nada más encontraba el queretano, uh-huh, así es. Paloma de San Juan del Río, que dicho sea de paso, se dice que esta canción está hecha para San Juan del Río, Durango. Oh, yeah. Y fueron las dos canciones que yo encontré. Ya después encontré el queretanito, pero de entrada fueron nada más esas dos canciones. Ajá, así es. Bueno, para un estado tan bonito se me hace muy pobre esta situación musical. Sí. Y bueno, después de esto escribí Santiago de Querétaro para el aniversario de la ciudad, que es cada 25 de julio. Uh-huh. Y después escribí costumbres queretanas. Muchas gracias. Costumbres queretanas que nos desarrollan un poquito a través de su poesía, pues esas costumbres que conocemos en nuestra hermosa ciudad en el mes de diciembre. Así es, sí. Conozco esos tres temas, son una joya, la verdad. Gracias. Muchas felicidades y gracias como queretano compartirnos esta visión que la tenemos siempre al alcance y verla plasmada en este momento de canción. Hombre, es un agasajo todas esas canciones. Muchísimas gracias, maestro. No, la verdad es que pues vamos a seguir, vamos a hacer un pequeño corte. Sigo agradeciendo tu presencia, maestro, y no te me vayas, vamos a continuar. Continuamos, esto es el Remolino, revolviendo tus ideas, removiendo tus sentidos. Continuamos aquí con el maestro Luis Aguilar, José Luis Aguilar, el pintor musical de Querétaro. Continuamos.